pensamiento y acabamos de cantar una de las canciones que hemos cantado, Cristo es el Cordero de Dios, y el coro, la letra del coro de esta canción dice: alabaré al Señor con mis manos, alabaré al Señor con mis labios, alabaré al Señor con mi vida, alabaré al Señor con mi ser. Amén, hermanos, qué bendición poder cantar así. Pero sentimos así, deseamos de verdad lo que cantamos. Hoy quiero compartir con vosotros un pensamiento acerca de esto. Yo creo, porque veo que es lo que dice la palabra, que cada uno de nosotros tiene como una misión que cumplir. Ya sabéis que la palabra del Señor tiene una misión que cumplir en el reino de Dios, ¿vale? Quiero decir, la palabra lo dice en muchos lugares: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, si no hace su función, ¿cómo se va a sazonar? ¿Cómo se va a solucionar el problema que hace la sal? Que no voy a hablar de esto, porque ya sabéis que la sal hace muy buenas funciones de evitar la corrupción, de darle sabor a la vida y tantas cosas. Y también en otros lugares: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, es decir, tenemos una misión que es alumbrar, es dar luz para que la gente pueda ver las cosas como realmente son, que podamos tener claridad, ver los caminos correctos, ver los incorrectos para no tomarlos y darle, en cierta medida, lo digo solo como un apunte, para que la gente pueda ver, somos nosotros los que tenemos que ir alumbrando en el camino con la palabra de Dios por donde deben de pasar. La Biblia está llena de textos, de ejemplos, de peticiones. Jesús lo mandó ir. Por otra parte también, otra tarea específica: ir y predicar mi evangelio a todo el mundo. Una misión. Lo dice en Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Efesios 2:10 dice: porque somos nosotros los que hemos nacido en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado al Señor. Dice: vosotros sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para un servicio, para un propósito, para un destino, para un fin, para que llevemos también buenas obras. Y ya no os digo nada de Primera de Pedro, donde dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio y más cosas, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros. Amén. Es decir, cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, tiene un trabajo que realizar. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra forma de proceder ante el llamamiento de Dios, ante el llamamiento que Dios nos hace? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Qué vamos a hacer ante el llamado de Dios? Hay muchas cosas que podemos hacer. Una de ellas, por ejemplo, que bueno, esto lo toman muchísimas personas. Una de las actitudes que se toman es la actitud de la indiferencia. Muchas personas son indiferentes a la llamada de Dios, pero sin embargo la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que ningún hijo de Dios puede ser o puede ver, yo diría con indiferencia, la misión que el Señor le asigna, por más insignificante que nos parezca, porque muchos de nosotros podemos pensar que nosotros no tenemos valor para Dios, aunque sí lo tenemos. Puede pensar que el don, la cualidad, el talento, los conocimientos que tenemos son insignificantes, pero por insignificante que parezca,
ninguno de los hijos de Dios pueden ver con indiferencia la misión, el trabajo, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios, para que veáis un caso como ejemplo, maldijo a los habitantes de Meroz. Maldijo a los habitantes de Meroz porque no hicieron su trabajo cuando el Señor se los pidió. Dice en Jueces 5:23, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, a sus habitantes, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. En el día de la batalla, los habitantes de Meroz no se presentaron como Dios había pedido, como Dios esperaba que lo hicieran. Ese pueblo pequeño, ellos posiblemente pudieron llegar a pensar, pudieron decir a lo mejor, ¿para qué vamos a ir? Somos una aldea pequeñita, nuestra aportación es una aportación a lo mejor insignificante. Y si no nos presentamos, a lo mejor ni siquiera nadie lo va a notar, ni siquiera nadie se va a dar cuenta. Además, no queremos arriesgar a nuestros jóvenes. No sabemos realmente cuál fue la razón, pero cualquiera que haya sido la razón, para no haberse presentado, causó el disgusto y la indignación de Dios. En la Biblia hay también una maldición directa para la persona indolente, esto es, para quien hace la obra de Dios con indiferencia. Maldito, dice Jeremías 48:10, el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Una prueba de cómo disgusta al Señor la indiferencia de la gente hacia lo que Él espera de ellas son las palabras que el hombre de la parábola que todos conocéis, del gran banquete, dijo a su siervo respecto a los invitados que no se presentaron. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y que no se presentaron gustará mi cena. Dios se enfadó cuando hizo una invitación a la gran cena y muchos la rechazaron, porque no se presentaron los invitados, dice. La razón por la que no se presentaron no lo sabemos. Quizá lo único que sabemos es que fueron indiferentes al banquete, fueron indiferentes al llamado de Dios. Pero hermano, ¿y nosotros cómo somos? ¿Cómo somos nosotros ante el llamado de Dios? ¿Cómo actuamos nosotros muchas veces ante la invitación de Dios? Dios, como ya he dicho antes, nos invita a predicar, nos invita a tener una buena actitud, nos invita a dar ejemplo, nos invita a ser correctos, nos invita a ser portavoces de las palabras, nos invita para que cada uno de nosotros podamos ser luz, sal y proclamar las virtudes maravillosas que hay en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo actuamos nosotros? Con indiferencia, muchas veces queriéndolo sin querer. La verdad es que muchos creyentes actuamos con indiferencia ante el llamado de Dios, no hacemos caso. Por lo tanto, este es el primer ejemplo, es la primera cuestión a tener en cuenta o analizar. Dios llama a cada uno. Dios tiene un llamamiento específico para cada uno. Dios tiene un trabajo específico para cada uno de nosotros. Dios quiere que participemos de la obra y del trabajo de Dios personalmente cada uno de nosotros. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos cualidades. Acordémonos, por ejemplo, de la parábola de los talentos, que ya sabéis, y en esto no me voy a enredar mucho, que a uno le dio una cantidad, a otro otra, y a otro otra, y a otro uno.
que uno cogió, lo puso a trabajar y lo multiplicó, el otro también lo multiplicó y uno le dio, uno le escondió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante todo esto? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí tienes, Señor, lo que me entregaste y el doble. Y el otro exactamente igual. Aquí tienes lo que me diste y el doble. Pero el que le dio uno lo escondió en tierra y lo enterró. ¿Qué has hecho?, le dijo el Señor. Señor, tuve miedo, no sabía porque es tuyo y no lo quise perder y tal y cual. Y el Señor, la respuesta suya fue esta: siervo malo y negligente, echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, Dios no está contento, Dios no está conforme, Dios no acepta cuando cada uno de sus hijos no actúa con participación, no actúa con el propósito para el cual Él nos llamó, de colaborar con su obra, de extender su palabra, de ser un ejemplo para los demás. Señor, yo no sabía, yo no pensaba. Eso no es una excusa para el Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, usamos la indiferencia, pasar de las cosas sin más, y ya veremos más adelante qué hacemos, si hacemos o no hacemos. O podemos tomar, si no la actitud de indiferencia, como los habitantes de Meroz, podemos tomar una actitud de excusas, poner excusas para todo. Esto le pasó, por ejemplo, en el caso de Moisés. Al principio, sabéis que Dios hace un llamamiento a Moisés y le dice Dios a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces ahora la excusa de Moisés. Dice Moisés: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una excusa. Dios lo vuelve a llamar, le hace un llamamiento de nuevo y le dice: ve, porque yo estaré contigo. Moisés otra vez, otra nueva excusa. Dice Moisés a Dios de nuevo: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le diré? ¿Qué le responderé? Otra excusa. Y Dios lo vuelve a llamar de nuevo. Y respondió Dios de nuevo a Moisés. Le dice: yo soy, me envió a vosotros. Esto le dirás. Y Moisés de nuevo le vuelve a poner otra excusa. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová, es mentira. Y Dios le vuelve a llamar otra vez: porque esto creerán que se te ha parecido Jehová. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y vuelve por otra excusa Moisés de nuevo. Y le dice, entonces dice Moisés: Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Mejor búscate a otro. Y Dios vuelve a llamarlo otra vez, de nuevo, ya un poco más enfadado. Dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. La última excusa de Moisés. Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Hazlo con otro, que yo no soy el idóneo, que te está equivocando. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Porque como resultado de tantas excusas, Dios se enfadó. Entonces Jehová, dice Éxodo 4:14, se enojó y se enfadó contra Moisés. Esto, hermanos, puede pasar con nosotros también. Porque podemos estar tomando, como dije al principio, no ya solamente
una actitud ante el llamamiento de Dios que sea de indiferencia, sino tomar también ante el llamado de Dios una actitud de poner siempre muchas excusas. Señor, yo es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no sé, es que estoy muy cargado, es que tengo muchas ocupaciones, es que estoy desanimado, es que me duele aquí, es que me duele un poco allí, no tengo ganas. ¿Verdad que hay muchos hermanos que son así? ¿Sí o no? O como decía un hermano que murió, ya no está con nosotros, sí o sí. Esa actitud se suele tomar mucho, poner excusas ante el llamado de Dios. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Mira que prediques la palabra, mira que te esfuerces en la obra. Pero lo que realmente hacemos nosotros no es actuar, no es hacer ciegamente lo que el Señor manda, sino buscarnos una serie de excusas para no llegar a cumplir lo que el Señor manda. Así que también tenemos el ejemplo de Jeremías, que cuando Jeremías trató de eludir el llamamiento, trató de eludir la responsabilidad de la vocación profética, el Señor le dijo: «Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño». Otra excusa. Pero el Señor no le aceptó su excusa y le dijo: «No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe yo irás tú y dirás todo lo que yo te mando». La verdad es que no hay excusa que pueda justificar ni aceptar ni dejar de acatar, el llamamiento de Dios. Así que nosotros, a partir de ahora, sabiendo que Dios nos escogió para ser pueblo adquirido por Dios, una nación santa, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, deberíamos de aprender de la palabra y no tomar una actitud de indiferencia ante sus cosas, no tomar una actitud de indiferencia hacia el llamamiento de Dios, no tomar una actitud de indiferencia hacia todo el trabajo, labor, responsabilidad que Él ha puesto en nuestras manos. No debemos tomar una actitud tampoco, además de la de indiferencia, de excusarnos continuamente con cosas que el Señor no va a aceptar, porque el Señor sabe que no son verdad las excusas que ponemos. Te doy cada día 24 horas, te doy medio de subsistir, te doy salud, cualidades, dones, talentos. Úsalos para la gloria para la que yo te he encomendado. Si no tomamos la actitud de indiferencia y no tomamos la actitud de excusa, ¿qué actitud podemos tomar? Hay más actitudes. Hay una actitud que es la actitud también de la desobediencia. Un ejemplo clásico de desobediencia en la Biblia lo encontramos en el caso del profeta Jonás, cuando Dios lo envió a Nínive a predicarle a ese pueblo. Dice que se levantó Jonás porque Dios lo llamó a predicar, como sabéis, y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, por aquí cerca, por las playas nuestras. Estuvo por aquí cerquita. ¿Fue indiferente Dios a la desobediencia de Jonás? ¿A que no? Dice Dios: ¿tú vas a Nínive sí o sí? Porque te lo digo yo. Y sabéis que se levantó una tempestad en el barco que él se montó para ir hacia Tarsis, y cuando vio lo que se había liado decía: esta gente no lo sabe, pero yo sí sé que el problema soy yo. Yo soy el culpable porque todos iban a ahogar en el barco y tiraron carga que había, pero no había forma. La que se montó allí era que el barco se hundía. Dice Jonás: yo soy, tirarme al agua, y lo tiraron al agua, y sabéis la historia, y un enorme pez se lo tragó. Nunca he estado en la barriga de un pez yo, ustedes tampoco, ¿no? Pero la sensación no debe ser muy agradable. Entonces, estoy segurísimo que la oración de Jonás fue una oración sincera, ¿sí o no? Seria, nacida de lo más hondo de las entrañas, y diría: Señor, sácame de aquí, que voy a cumplir, te lo prometo, con lo que tú me has dicho.
Dios a veces tiene que usar estos términos terribles para nosotros, para que seamos capaces de entender y comprender y obedecer lo que Él quiere y manda de cada uno de nosotros. Y dice que Dios, como Dios conoce nuestros corazones, se dio cuenta que la oración de Jonás era sincera, que de verdad iba a cumplir. Y el pez lo vomitó en tierra y fue a Nínive, un pueblo que él daba por hecho que no iba a oír, un pueblo que no iba a escuchar, un pueblo que no iba a cambiar. Pero para sorpresa de Jonás, para sorpresa de todos los habitantes, para sorpresa de todos nosotros, cuando Jonás se dirigió a Nínive y empezó a proclamar el mensaje que Dios le había dicho de arrepentimiento, el pueblo se arrodilló y se pintó de ceniza, de cilicio, y se volcaron todos para procurar buscar a Dios. Esto nos enseña que Dios, que iba a destruir un pueblo como Nínive, grande, hasta Dios un poco se dio cuenta de que quiso no rectificar, modificar lo que había pensado hacer con Nínive, porque lo iba a destruir por completo. Y Nínive se arrepintió y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Punto número 1. No creas que siempre a las personas que le vamos a hablar se van a reír o nos van a rechazar el mensaje del Evangelio. Tenemos que procurar ser obedientes a Dios en el sistema de anunciar su palabra. No nos tiene que importar tanto lo que van a pensar o lo que van a decir, porque aunque tú creas que no, como Jonás, muchos se pueden arrepentir o muchos pueden ser tocados por el Espíritu Santo. Muchos van a oír cosas que en el futuro o en su vida les servirán de bien, porque Dios sabe lo que tiene que hacer. No lo que pensemos, sino lo que Dios dice. Nínive se arrepintió. Cualquier vecino, cualquier gente cercana a la iglesia, cualquiera que conozcamos, si Dios te dice predica, cuando haya oportunidad que alguien tenga cierto interés, tampoco hay que hablar a la gente que se ríe descaradamente, porque eso es lo que dice el Señor, de echar las perlas delante de los puercos. Si no tiene necesidad, no quiere, mejor déjalo. Pero si alguien está interesado, habla, predica, anuncia el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, no podemos tomar una actitud como la de Jonás de desobediencia, porque en cuanto que nosotros pasamos semanas, meses, años y no procuramos buscar la forma de predicar el mensaje del Evangelio con las palabras y con nuestra vida, estamos siendo desobedientes también al mandato de la palabra de Dios. El Señor contó la parábola que todos conocéis de los 2 hijos que fueron enviados a trabajar a la viña del padre. Uno de ellos dijo a su padre: sí, Señor, voy, pero no fue. ¿Vale? En Lucas 21:30. En la parábola no se dan las razones por las cuales no fue, ya que ninguna justificó su desobediencia. Simplemente se afirma que no fue. Cuando Dios espera algo de nosotros, tengo que deciros que no hay verdaderamente ninguna razón que justifique nuestra desobediencia. No hay razón. Así que, ¿qué actitud estamos tomando? ¿Una actitud de indiferencia ante el mensaje, ante el llamamiento de Dios? ¿Una actitud de excusas? ¿Una actitud de desobediencia? ¿Qué actitud estamos tomando? O tal vez una actitud de cobardía, que puede ser también. La Biblia habla de varios ejemplos. Dice que Juan Marcos, o Marco, compañero de Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero se nos dice que apartándose Marcos de ellos, volvió a Jerusalén. Dice Hechos 13:13. El apóstol Pablo no le agradó lo que hizo Marcos, de tal manera que no volvió a llevárselo nunca más en su salida. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra que ellos habían realizado, que Dios le había encomendado. La mayoría de los comentaristas de la Biblia
los exégetas, los estudiosos, creen que Marcos regresó de aquel viaje misionero por una muestra más bien de cobardía. Así que en Apocalipsis se menciona que el destino de los cobardes, los que no sirven al Señor por miedo, por cobardía, dice que será el lago que arde con fuego y azufre, dice Apocalipsis 21:8. Así que vamos a intentar que nosotros no tomemos una actitud de cobardía. Soy un cobarde. El Señor quiere que seamos valientes, decididos, eficaces. También una actitud, que esta sería la buena, de obediencia incondicional a Dios. Tenemos un ejemplo que es el caso de Isaías. Cuando el Señor le preguntó a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. Otro ejemplo es el caso de Samuel, que cuando el Señor lo llamó diciéndole: Samuel, 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 varias veces, como sabéis, y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye, tu siervo escucha. También conocéis el ejemplo de Pablo, que cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y más adelante Pablo pudo decir: no fui rebelde a la visión celestial. Pedro también en cierta ocasión le dijo al Señor: he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros pudiéramos tomar esta actitud. Heme aquí, envíame a mí. Si me llamaste, como dice el trocito de la poesía, estoy aquí. Yo iré, Señor, donde tú digas. Haya fatigas, haya agonías, haya abundancia, haya escasez, dispón de mí. Tu voz espero. Hazme sencillo, humilde obrero que va a tus campos solo a sembrar. En mis alforjas yo nada llevo. Y si algo tengo, a ti lo debo y lo voy a dar. Ojalá que sea así. Ojalá que podamos actuar de esta manera. Que como Pablo podamos decir: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Si me llamaste, estoy aquí. Pero a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, los que suben a predicar y los que no suben, todos hemos sido llamados por Dios con un propósito, con una misión, con un objetivo. Dios puso su mirada en ti para que tú, con la habilidad que Él te ha dado, con las cualidades que te ha dado, con todo lo que Él ha puesto en ti, sea una persona que puedas usar todos esos medios para la gloria de Dios. Así que con una actitud de obediencia incondicional a Dios deberíamos usar. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser entonces nuestra actitud hacia el llamamiento de Dios? ¿Una de indiferencia? ¿Una de excusas? ¿Una de desobediencia? ¿Una de cobardía? ¿O una de obediencia incondicional? En Romanos capítulo 12, versículo 1, 4 y 5, 6 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor quiere que nosotros presentemos, como dice, vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice. Ese es nuestro culto. Ese es nuestro culto a Dios, vuestro culto racional. Es decir, no es que no quiera que presentemos otras cosas o la ofrenda, que bien falta hace, eso sí hay que hacerlo. No entendamos ahora que Moisés dice que ahora lo que hay que presentar es el cuerpo, la ofrenda ya no hace falta. No, la ofrenda sigue haciendo falta también. Pero hay que presentar también nuestros cuerpos, hermanos. Que presentéis vuestros cuerpos
en un sacrificio santo, vivo, y ahora la palabra esta es clave, agradable a Dios. Que podíamos hacer una lista en casa y decir, a ver, Señor, agradable a Dios, ¿qué es agradable para Dios? Y hacemos una lista de todo lo que pensamos que puede ser agradable para Dios. Y también al contrario, lo que no agrada a Dios, mejor no hacerlo. Una lista de lo que es desagradable delante de Dios. Y nos quedaríamos sorprendidos de todas las cosas desagradables que son para Dios que a veces hacemos. Y nos quedaríamos sorprendidos de todas las cosas que son agradables para Dios cuando pensemos en ellas que podríamos hacer. Y a lo mejor no lo hacemos. Que es vuestro culto racional. Romanos 12, y aquí brevemente, eso sí lo voy a leer, un versículo aquí que quiero que quede un poco grabado para todos nosotros. Romanos 12, versículos 5 y 6, dice, de la manera que en un cuerpo tenemos todos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, eso ya lo sabemos. Cada uno tiene una función diferente, el de la mano, mano, el de oído, oír, el de la boca, boca, etc. Así nosotros, ahora habla del ejemplo para la iglesia, para los creyentes, para cada uno de nosotros. Así nosotros, siendo muchos, somos también un cuerpo en Cristo, y todos, aquí no se queda nadie fuera, el 80%, el 90%, no, todos somos miembros, dice, miembros los unos de los otros. Así que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si úsese conforme a la vida de fe que Dios repartió a cada uno, o si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, muchos miembros, muchas funciones diferentes, pero la palabra clave aquí es úsese, porque el problema está en que a lo mejor no estamos usándolo. Úsese conforme a la medida de fe que Dios repartió, porque el que hizo el reparto fue Dios. Dios lo repartió a cada uno, y si Dios, hermano o hermana, te ha repartido a ti con ese don, con esa cualidad, con ese talento o capacidad que solo tú tienes para hacer una función como miembro del cuerpo de Cristo, es Dios que lo ha hecho. No deberíamos excusarnos, no deberíamos ser indiferentes, no deberíamos tomar un camino como Jonás tampoco de huir de su presencia. Hay que hacerlo. Hay en Efesios un texto también que quiero compartir y vamos a ir terminando para no cansaros. Dice el versículo 16 de Efesios capítulo 4, de quien todo el cuerpo, otra vez el cuerpo, porque somos un cuerpo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ahí es donde vamos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no puede funcionar, no va a ir adelante si solamente funcionan la oreja y la nariz, por ejemplo, donde todo el cuerpo, todos los miembros bien concertados, pero además bien concertados, unidos entre sí por todas las coyunturas, que las coyunturas dice que se ayudan mutuamente. Es decir, si no nos ayudamos mutuamente como cuerpo de Cristo, no vamos a poder realizar las tareas que el cuerpo realiza. Si el pie no se mueve, ni la cabeza da la orden, ni la boca explica lo que quiere que se haga, el cuerpo estará así, pero no más. No se va a mover, no está bien coordinado. Hay que cogerlo del suelo y hacer el cuerpo así. Y se agacha a cogerlo y la mano lo coge. Pero si la mano dice yo no lo cojo y los riñones y la espalda no se agachan, la mente lo dice, pero ¿para qué sirve? Dice la mente, hay que cogerlo del suelo, y la espalda dice yo no me agacho, ni la columna y los riñones tampoco, y la mano dice yo no lo voy a coger. Entonces el cuerpo así, se queda así y ahí se queda. No se hace la función que se tiene que hacer. ¿Me explico o no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso pasa en la iglesia, que si la mente da la orden, Cristo habla,
Hay hermanos que dicen que hay cosas que sí tienen que hacer, pero los miembros se quedan así y no se mueven. No llegamos a realizar ninguna tarea. No llegamos a cumplir el propósito que tenemos que cumplir de Dios. No podemos llegar a movernos como el cuerpo se tiene que mover y hacer tantísimas cosas como el cuerpo hace. No podemos realizar funciones maravillosas que el cuerpo puede realizar. Cuando la boca habla, cuando el oído escucha, cuando la lengua sale alabando a Dios, cuando anunciamos el mensaje del Evangelio, cuando damos la mano al que la necesita, cuando nuestros pies nos ayudan para desplazarnos al lugar de la persona necesitada y tantas cosas, la Iglesia como cuerpo hace una misión y un trabajo impresionante. Pero si no participamos todos como miembros del cuerpo, ayudándonos mutuamente, el cuerpo no puede hacer su función. ¿Entendéis lo que quiero decir? Lo que es necesario, que todos nosotros, miembros los unos de los otros, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose como cuerpo y como iglesia en amor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La función que cada uno tiene que hacer poniéndola delante del Señor. En el libro de Éxodo 17, 11 y 12 dice que hubo un momento en el que Dios estaba peleando por su pueblo y resulta que el pueblo prevalecía cuando Moisés levantó la vara, porque Dios se lo dijo. El pueblo prevalecía, pero Moisés llevaba tanto tiempo con las manos levantadas que ya no podía soportar más tiempo con las manos levantadas y se cansaba. Y si resulta que cuando Dios estaba bendiciendo al pueblo en la batalla, con las manos levantadas y la vara en alto como Dios le había mandado, el pueblo ganaba y prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos porque no podía más, el pueblo perdía otra vez y ganaba a Amalek. Entonces Moisés se trajo a dos que le ayudaran a sostenerle los brazos, a Aarón y Hur. Y a Aarón en un brazo y Hur en otro le sostenían los brazos para que la vara de Dios estuviera en alto. Y cuando el pueblo de Dios veía que estaba la vara en alto, el ángel del Señor ayudaba y el pueblo, viendo que Dios estaba allí, el pueblo vencía y ganaba a los amalecitas, a Amalek. Así que Moisés necesitó de la ayuda, como cada uno de nosotros, porque se cansaba para que el pueblo de Dios venciera. Qué buena enseñanza, hermanos, para todos nosotros. Si nuestro hermano Jesús lo tiene que hacer todo, o si nuestro hermano Rubén, o Miguel Ángel, Josué, cualquiera, o yo mismo, lo tienen que hacer todo, una persona lo tiene que hacer todo, se puede cansar. Y si se cansa y se estresa y se viene abajo, o simplemente no tiene más capacidad porque su trabajo le llega hasta ahí, porque tiene un tiempo, unas funciones, una capacidad y una fuerza. Cuando nos cansamos necesitamos también, para que Dios siga actuando, para que Dios siga bendiciendo, para que Dios siga triunfando y ganando en esta lucha contra el diablo y contra la predicación del Evangelio, para que vaya adelante, necesitamos de la ayuda de los demás, de todos nosotros. Cuando contamos con la ayuda de los demás, como la de Aarón y de Hur, se consiguen ganar grandes batallas, como se ganó ese día de parte de la mano de Dios contra los amalecitas. Si queremos ganar batallas, si queremos triunfos, si queremos que la gente venga al conocimiento de la palabra, si la gente queremos que venga a conocer a Dios y ganar cada semana, cada día una batalla en cuanto a todo esto, con la seguridad de que el Espíritu de Dios está con nosotros, necesitamos ayudarnos los unos a los otros con la confianza, la fuerza y la seguridad que Dios da a cada uno de nosotros. Amén. Solo así podemos triunfar, solo así podremos vencer, no solamente las batallas diarias con la Iglesia o las espirituales también, sino que ganaremos batallas personales si contamos con la ayuda de todos nosotros y de los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, pido un cambio desde ahora
Pido un cambio desde hoy en nuestra forma de pensar, un cambio en la forma de analizar las cosas, un cambio de actitud y decirle a Dios: Señor, si me llamaste, estoy aquí. Voy a procurar servirte con lo que tú me has dado. Porque ya sabéis que al que le dio 10 tiene que cultivar. Al que le dio 1 o 2, solo 1 o 2. Pero que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento útil en las manos de Dios para honrar. Y la gente vendrán a Cristo. La gente se entregarán al Señor. Nuestras vidas se llenarán de gozo. Habrá cambios impresionantes. Si le decimos desde hoy: Señor, si me llamaste, estoy aquí. Ayúdame a ser activo. Ayúdame a ser obediente. Y ayúdame sobre todo a limpiar mi vida de errores, de equivocaciones y de pecados. Dios fue, es y será maravilloso con todos nosotros. Si nosotros realmente lo tenemos a Él donde le tenemos que tener. En primer lugar, pero no en la iglesia. No. La iglesia solo no. La iglesia también, pero solo no. Cada día, Señor, que mi vida alumbre, que mi conducta refleje lo que soy y lo que tú has dicho que debo ser. Alumbrar, dar sanidad, ser ejemplo de conducta y de honra. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Perdonar un poco por excederme por la calor que hace, pero espero que el Señor nos ayude a tomar nota y a tomar una nota diferente. Señor, quiero servirte, trabajar, ayudar, actuar. Quiero que la gente venga a Cristo. Que cuando yo esté en tu presencia, el Señor pueda decir: bien, buen siervo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y dirá el Señor: entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga.